¿Cómo están, señores participantes? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva sesión preparada para esta ocasión. Antes de iniciar con nuestro tema correspondiente, vamos a ir haciendo algunas pruebas con respecto al audio. ¿Cómo están, jóvenes? Bienvenidos, buenas noches. Activen sus micrófonos. Bienvenidos, buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Muy buenas noches. ¿Quiénes están en sala? Javier, Benjamín, Ayrton, Cristian, Darío, Joel. Bienvenidos, jóvenes. Buenas noches. Creo que estamos saliendo en buenas condiciones y eso es algo positivo, ¿no? Que tengamos una buena conexión, una buena comunicación, que no tengamos interferencias en los audios correspondientes. Traten siempre de poner en modo silencio, activar el silencio en sus teléfonos para que puedan escuchar mejor y también sus compañeros puedan escuchar lo que estamos hablando, lo que estamos compartiendo, ¿no? Javier Plata, a ver, puede poner en silencio su teléfono tal vez. Bien. Sí. Póngalo en silencio su teléfono, hay una saturación que se escucha. Hay una opción ahí para poner silencio. Ahora sí. Bien, jóvenes. Ahora creo que ya estamos todos. Bien, jóvenes. Hoy vamos a continuar con nuestra presentación. Luego vamos a hacer una pequeña demostración de un pequeño circuito eléctrico para ir ya profundizando un poquito más sobre los contenidos que tenemos preparados, ¿no? Para en este módulo. En ese sentido, vamos a ir rápidamente a nuestro material. Vamos a compartir nuestra presentación, tal como ya estuvimos viendo en la anterior clase. Entonces ahí tenemos nuestra presentación. Estuvimos la vez pasada haciendo algunas hablando sobre algunos aspectos básicos generales que debemos conocer, ¿no? Eh, Bien, habíamos hablado en la anterior clase de que es importante que en electricidad nosotros tengamos que conocer con precisión dónde es que se genera la electricidad. Entonces dijimos que la electricidad se genera aquí en nuestro municipio, en nuestra región, en la planta termoeléctrica del sur, ¿no? Ahí donde se genera la electricidad, se generan los altos voltajes, pero nosotros finalmente tenemos una tensión o una baja tensión, ¿no? Que llega a nuestros hogares y que esa tensión equivale a 220 voltios de corriente alterna de tipo monofásica. Generalmente las tensiones que llegan a nuestros domicilios son de dos tipos, ¿no? Por un lado llega la tensión monofásica, que es la mayoría de los usuarios que tenemos, que equivale a 220 voltios, y que solamente llega a través de dos conductores. Viene a ser la línea fase y el neutro, por un lado. Por otro lado, ya cuando son ya instalaciones industriales o residenciales, donde hay ya domicilios grandes de dos, tres plantas, generalmente ahí se utiliza ya lo que viene a ser la tensión trifásica. La tensión trifásica, como su nombre dice, tri significa tres líneas, o sea, tres fases y un neutro, ¿no? Esa es la característica de la tensión trifásica, ¿no? Cuando ustedes escuchen por ahí el nombre de tensión trifásica, ¿por qué se llama trifásica? Trifásica es porque viene a través de tres líneas, de tres fases, ¿ya? Fase uno, fase 2 y fase 3 más un neutro que serían cuatro líneas. Eso es trifásica, ¿no? De tres fases. Monofásica, solamente una fase y un neutro, ¿no? Entonces, estas tensiones son que generalmente se utilizan, ¿no? Eh, en tensión monofásica, por ejemplo, nosotros tenemos 220 voltios, pero en trifásica ya no es 220, es 380 voltios. Cuando ustedes vean por ahí una máquina, una carpintería, esté funcionando un motor, por ejemplo, van a ver que a ese motor le llegan tres conductores,
son tres fases, significa que los motores trabajan con trifásica, ¿no? Esto solamente de manera general, ¿no? Para que vayamos conociendo estos datos de manera general sobre la tensión que llega a nuestros hogares, ¿no? Pero la mayoría utilizamos tensión monofásica de 220 voltios. La forma de distribución ya sabes muy bien que si bien se genera una alta tensión, existe un proceso de elevación, existe un proceso de reducción y finalmente llega la baja tensión al cliente, al usuario final, ¿no? Eso es lo que ya habíamos hablado en la anterior clase. Bien, ahora ya un poquito ya ingresando ya a lo que es la electricidad, el origen de el concepto, ¿no? De electricidad. Eh, ¿Qué será la electricidad, ¿no? Para nosotros? ¿Alguien me puede decir qué es la electricidad? ¿O qué creen que es la electricidad según sus criterios de ustedes? A ver, adelante jóvenes, les escucho. Activen su micrófono. Es un complemento de la vida cotidiana, profe. Un complemento de la vida, un complemento cotidiano, ¿ya? Otro participante, a ver, ya Javier Plata dice eso, ¿no? ¿Qué dicen los demás? A ver, ¿alguien más que quiere dar una opinión? Cristian, a ver, Cristian, ¿qué cree que es la electricidad? Para usted, ¿qué es la electricidad? ¿Qué será la electricidad? Es una forma de energía, ¿no? Que produce efectos ya sean luminosos para máquinas, etcétera. Es una forma de energía, produce iluminación, ¿ya? A ver, un concepto más. Joel, a ver, ¿qué dice Joel? Joel, ¿qué cree que es la electricidad para usted? Según usted, ¿qué es la electricidad? ¿Qué será la electricidad? O tal vez Darío, a ver, ayúdame Darío. ¿Qué es la electricidad? Javier, ya respondió Javier. Bueno. Benjamín, tal vez, a ver. Benjamín, ¿qué es la electricidad? ¿Qué cree? Para usted, ¿qué es la electricidad? Active su micrófono. Muy bien, a ver. Para mí, bueno, la electricidad es un conjunto de fenómenos físicos que está caracterizado, creo que es por electrones, protones y neutrones. Bien, creo que todos, absolutamente todos que participaron, eh, tienen un concepto que va direccionado, ¿no? Que va orientado a lo que es en realidad un concepto de la electricidad, ¿no? Es un complemento, es el conjunto de cargas, son los electrones. Bueno, todos estos aspectos que ustedes lo han mencionado son parte de la electricidad, ¿no? Pero en realidad la electricidad para nosotros, estimados participantes, es un fenómeno físico invisible, ¿no? Es un fenómeno físico invisible que no lo vemos, pero que sí podemos ver cómo es que actúa en el funcionamiento de los diferentes equipos eléctricos y electrónicos. Una cosa es equipos eléctricos y otra cosa son los equipos electrónicos. ¿Cuáles son lo que se entiende por equipos eléctricos, por ejemplo? El equipo eléctrico, por ejemplo, viene a ser un bombillo, una plancha de planchar ropa, ¿no es cierto? Un ventilador mecánico, puede ser un tubo fluorescente, puede ser, a ver, ¿qué más puede ser? Un equipo eléctrico. También puede ser una pequeña amoladora. Bueno, estos son, ¿no? Los que tienen generalmente una bobina, ¿no? Una licuadora. Generalmente a esto se lo llama equipos eléctricos. Pero los equipos electrónicos es ya cuando internamente llevan otros componentes, lleva una tarjeta electrónica donde van ciertos componentes en miniaturas, ¿no? Por ejemplo, un televisor ya no es un equipo eléctrico, es un equipo electrónico, ¿no? Un DVD es un equipo electrónico, ya no es un equipo eléctrico. Entonces, estos equipos, independientemente si son equipos eléctricos o electrónicos, funcionan gracias a la electricidad.
todos, pero absolutamente todos, nadie sin excepción, no puede decir, digamos, que no tiene en casa un equipo ya sea eléctrico o electrónico. Hay un término que un compañero ahí mencionó, complemento. Imagínense si nosotros no tuviéramos la electricidad, ¿no? No hubiera celular, no hubiera computadora, todo sería un desierto, oscuridad, ¿no? Entonces fíjense de que como la electricidad entonces es parte de nuestras vidas, ¿no? Gracias a la electricidad nosotros podemos ver las informaciones, los canales de televisión. Gracias a la electricidad ustedes pueden cargar el celular por el cual en este momento me están viendo. Gracias a la electricidad tenemos iluminación. Gracias a la electricidad nosotros cuando llegamos del trabajo al mediodía tenemos una gaseosa o agüita fría en nuestras heladeras, porque esto funciona con electricidad. Entonces la electricidad, fíjense, es tan importante entonces en nuestro diario vivir, es un complemento en nuestras vidas, pero conocerla, su funcionamiento, es mucho más importante también, ¿no? Entonces nosotros somos de alguna manera orgullosos de conocer cómo es que funciona la electricidad, ¿no? Saber interpretar su funcionamiento, cuánto es su voltaje, hacer los diferentes circuitos. Entonces, eso es la electricidad. Y el origen de la electricidad, obviamente que no hay una fecha exacta, ¿no? Cuándo se comienza, cuándo se originó la electricidad, ¿no? Cuando se habla de física hay muchos estudios, ¿no? que se hablan, ¿no? del tema de la electricidad, pero que esto ya no, nosotros no lo vamos a ver estos aspectos, pero tal vez podríamos hablar de la forma en cómo se produce, ¿no? Ya sea se produce por frotamientos, por contactos, por inducción, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente que cuando hablamos de electricidad, la electricidad necesita sí o sí transportarse de un lugar a otro. Por ejemplo, cuando ustedes accionan un interruptor en la pared y el foco está en el techo. Entonces, ¿cómo llega la electricidad desde el interruptor a través, digamos, hasta el foco? Llega a través de los conductores eléctricos. ¿Y qué es lo que se transporta desde el interruptor hasta el foco, hasta la lámpara? Son los electrones, como alguien ya lo manifestó. Entonces, de alguna manera todos tenemos un concepto, ¿no? Un pequeño concepto de lo que es la electricidad para nosotros, ¿ya? Sigamos entonces. Como bien podemos ver, entonces hay un pequeño resumen que la energía eléctrica simplemente es el movimiento de electrones, ¿no? A alguien de ustedes también ya mencionó este concepto, ¿no? Movimiento de electrones. ¿Dónde se mueven los electrones? Por medio de los conductores, lo que nosotros comúnmente conocemos con el nombre de cables, ¿ya? Los cables. Todo el mundo decimos, no, el cable, se ha debido cortar el cable, hay que aumentar el cable, los cables están pelados, decimos, ¿no? Pero en realidad técnicamente se dice conductores. Ahora nosotros estamos en un proceso de formación. Para nosotros son los conductores. ¿Por dónde viaja la corriente de un punto a otro? Por los conductores, ¿no? Esa es la respuesta, ese es el concepto ahora, ¿no? Definimos energía eléctrica o electricidad como la forma de energía que resulta de la existencia de una diferencia de potencial entre dos puntos. Bueno, la diferencia potencial generalmente habla de los diferentes voltajes, ¿no? De 220 voltios si es tensión monofásica, 380 voltios si es trifásica, ¿no? Ahí podemos ver algunos puntos, ¿no? El 1, por ejemplo, la definición, ¿no? Ya sabemos que la definición de la electricidad es un fenómeno físico invisible, ¿no? ¿Para qué sirve la electricidad? Para hacer funcionar equipos eléctricos y electrónicos. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene la electricidad? ¿Qué dicen ustedes, jóvenes? ¿De dónde viene la electricidad que llega a nuestros hogares? A ver. De la planta termoeléctrica. Correcto, las plantas generadoras, ¿no? Ya sean hidroeléctricas. Si estamos en otro departamento, obviamente no va a ser simplemente la planta termoeléctrica, ¿no? Será de una planta hidroeléctrica. En otros lugares será de una planta fotovoltaica. En otros lugares será de una planta generadora eólica, etcétera, etcétera, ¿no? ¿De dónde viene? El proceso ya sabemos, ¿no? Hay un proceso de elevación, de reducción, finalmente llega a nuestros hogares, ¿no? Y la transformación es el resultado final, ¿no? El punto 4, como ustedes pueden ver, dice la transformación. La energía eléctrica puede convertirse en energía mecánica, que ya son los movimientos, ¿no? Accionamos un motor y la energía nosotros lo vemos reflejada en ese movimiento de esa máquina. Puede ser energía lumínica, dice, ¿no? Cuando hablamos de energía lumínica,
hablamos, por ejemplo, cuando encendemos o cuando accionamos un interruptor, vemos la luz, la luminancia, ¿no? A través de la lámpara. Entonces ahí vemos el reflejo de la electricidad. Y también puede ser energía térmica, dice, ¿no? Cuando hablamos de térmica hablamos de calor, ¿no? Cuando hablamos de secadoras de ropa o cuando hablamos de estufa, ¿no? Entonces conectamos, accionamos el interruptor, hay una temperatura. Eso se llama energía térmica. Ese resultado es gracias a la electricidad, ¿no? Entonces fíjense en estos 4 puntos, la definición de dónde viene el proceso y la transformación son partes de la energía eléctrica. ¿Se va comprendiendo, jóvenes? Sí, profe. Ya, luego vamos a hacer un pequeño... ¿Sí, adelante? Digamos, yo estoy entrando por una computadora del gobierno y no sé si, porque está en la computadora, pero no se notan las letras. Caso mío. Ah, sí, hay un problemita ahí con esas computadoras, precisamente es por el tema de los píxeles de la pantalla. Pero no se haga mucho problema, esta clase está siendo grabada. Yo les voy a pasar luego la grabación. No se preocupen, jóvenes. A partir de hoy vamos a ir comenzando a grabar nuestras clases, ¿ya? Esta clase no solamente es compartida con nosotros, va a ser compartida también con otros CEAs, con otros compañeros que están estudiando electricidad en áreas periféricas, en otros municipios. Todo nuestro material va a ser compartido también en otros lugares, así que debemos sentirnos orgullosos que desde el CEA Yacuiba Adultos, desde el Subcentro Santa Candelaria, nosotros también podemos producir conocimientos, podemos compartir nuestras experiencias con otros participantes, ¿ya? Entonces vamos a grabar nuestra clase, estamos grabando, mejor dicho. Bueno, entonces luego de haber visto estos 4 aspectos, vemos finalmente, bueno, esta es la energía eléctrica que ya lo conocemos, ¿no? Por ejemplo, aquí es una planta, esta planta de generación, ¿qué tipo de planta de generación será? ¿Alguien me puede decir? Hidroeléctrica. ¿No escucho bien? Hidroeléctrica. Hidroeléctrica, correcto, porque ahí tenemos una represa, ¿no? De ahí sale el agua, miren la presión del agua, ¿no? La presión del agua hace girar una turbina y se genera la electricidad. Y luego el procedimiento, lo demás es el mismo, ¿no? Elevación, reducción gracias a los transformadores y finalmente llega a nuestros hogares. Entrando un poquito más a fondo, tenemos lo que son ya los tipos de corriente, ¿no? Los tipos de corriente. Nosotros en electricidad siempre vamos a manejar 2 tipos de corriente. El tipo de corriente, por un lado corriente alterna y por otro lado corriente continua, ¿ya? Entonces nosotros, ¿qué tipo de corriente será la que llega a nuestros hogares? La corriente que llega a nuestros hogares, la energía, la tensión que nos provee CETAR es corriente alterna. Este dato tome muy en cuenta porque a veces muchos se confunden, ¿no? Nosotros tenemos corriente continua, el positivo hay que instalar al interruptor, el negativo al foco y así sucesivamente, a veces con conceptos equivocados, ¿no? Pero tiene que quedar bien claro que nosotros manejamos corriente alterna. Esa es la corriente que tenemos en nuestros hogares, corriente alterna. Y la corriente continua ya es o corresponde a un proceso de transformación. Es decir, a la corriente alterna nosotros la transformamos en corriente continua ya con otros componentes. Hablar de corriente continua, eso por ahora lo dejamos a un ladito. Eso se trabaja netamente ya en técnico auxiliar en electrónica. Cuando hablamos de equipos electrónicos, ahí hablamos de corriente continua. Pero simplemente cuando hablamos de una lámpara, de un timbre, ahí hablamos netamente de corriente alterna, ¿no? Corriente continua es ya dentro de los equipos electrónicos, ahí es donde se habla. Ahora, la corriente alterna que llega a nuestros hogares, hemos dicho también que tiene 2 fases, ¿no? La línea fase y el neutro. Si ustedes se fijan, desde el poste principal que hay afuera de su casa hasta el medidor, van a ver, en este caso se llama la acometida, van a ver que llegan 2 conductores,
desde el poste hasta la acometida, 2 conductores. ¿Cuántos cables ingresan al medidor? 2, ¿no? Desde la acometida hasta el medidor, 2. 2 conductores. El uno corresponde a la fase y el otro al neutro. ¿Por qué? Es una corriente alterna monofásica, pero además el voltaje equivale a 220 voltios. Esa es la corriente alterna. Corriente continua, nosotros no vamos a hacer instalaciones de corriente continua, porque ZETAR no nos provee, digamos, la corriente continua, nos da corriente alterna. Si nosotros quisiéramos tener corriente continua, digamos, en alto voltaje en nuestros hogares, ya tendríamos nosotros que hacer la conversión, o en todo caso, comprar algunos equipos que son los inversores, ¿no? Los inversores o conversores en este caso. Pero esto ya lo dejamos para otro tema en el área de electrónica. Ejemplos tal vez de corriente eléctrica. Pues un ejemplo básico, ¿no? Ustedes ahí mismo, ¿no? En su dormitorio, en su casa, acciona un interruptor, ven el efecto de un foco, ¿no? Prende y apaga. Eso ya es parte de un ejemplo, por ejemplo, de una aplicación de una corriente continua, ¿no? Cuando hablamos de alto voltaje. Pero también la corriente continua se ve digamos, la corriente continua también va a hacer funcionar algunas lámparas, tal como ustedes pueden ver en la pantalla. Con una pilita es capaz de encender un foco, ¿no? Obviamente estos son proyectos muy sencillos, entonces no hay mucho peligro, pero en corriente alterna siempre recomendamos trabajar con mucho cuidado porque es energía de alto voltaje. Ahí, por ejemplo, vemos la corriente directa y la corriente alterna. La corriente alterna es la que trabaja con los 220 voltios. La corriente directa o también corriente continua. Cuando ustedes escuchen el término de corriente directa, es corriente continua. No simplemente de manera general, ¿no? Porque nosotros nos vamos a concentrar en lo que viene a ser corriente alterna. Aquí tenemos, por ejemplo, un generador de corriente alterna, un motor, y que hace funcionar a una lámpara, ¿no? Un foco. Eso es la corriente alterna. Ese es un pequeño circuito. Luego vamos a ver un circuito, ¿no? Cómo hace un circuito, cómo funciona un circuito, ¿no? Aquí lo propio, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿qué podemos ver aquí? ¿Alguien me puede describir qué vemos en la imagen? Adelante, por favor. En el lado derecho. Active su micrófono. ¿Qué será la imagen del lado derecho? Un foco con un robacorriente, profe, ¿puede ser? Un foquito que está con un enchufe, un interruptor, ¿no? Entonces, ahí está un circuito. Ese es un circuito, por ejemplo. Para que encienda dicho foco, tenemos que presionar el interruptor, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Vamos a hacer funcionar este ejercicio que ustedes lo están viendo en este momento. Lo vamos a hacer funcionar, a ver. Lo vamos a hacer funcionar, vamos a hacer que este foco ilumine cuando nosotros activemos el interruptor. Vamos a entrar a nuestra aplicación. Bien, ¿qué necesitamos primeramente, no? Vamos a necesitar lo que viene a ser una batería o la fuente, ¿no? La fuente de alimentación, lo primero que se necesita. Luego también necesitamos lo que viene a ser un interruptor. Ahí estamos trabajando con un interruptor. Vamos a hacer un ejercicio sencillo. Tal vez un poquito más aquí, lo vamos a traer esto. ¿Y qué es lo que va a controlar el interruptor? Va a controlar una lámpara. ¿Ya? Entonces ya tengo yo los tres elementos principales. Fuente de alimentación por un lado, elemento de control por otro lado y el elemento de carga. Para que esto cumpla la condición de ser un circuito eléctrico, tienen que estar conectados todos los puntos entre sí, es decir, vamos a partir desde el positivo mediante un conductor y ese conductor tiene que regresar hasta el negativo de la batería. Si eso se cumple, entonces es un circuito y además debe cumplir la función.
Entonces, ahora, ¿qué faltaría para que este circuito, digamos, estén conectados, para que todos los elementos estén conectados entre sí? ¿Qué faltaría, estimados participantes? Un conductor. Un conductor. Muy bien. Vamos a hacer la unión con los respectivos conductores. Vamos a hacer la unión de los respectivos conductores para que finalmente y como pueden ver, ahí estaría el circuito, ¿no? El circuito completo. Vamos a activar esto. Y si ustedes se fijan, ahí cambia la luz, el color de los cables, ¿no? Fíjense en el color rojo, desde el positivo llega hasta el interruptor y ahí termina. Y el negativo se ha constituido en color verde. Se ha constituido en color verde. En color verde hasta el otro punto del interruptor. Pero no ilumina el foco. ¿Por qué no ilumina? Porque el interruptor está abierto, está apagado. Ahora vamos a activar el interruptor y fíjese lo que va a ocurrir. Y el foco está iluminando. ¿Se puede ver lo que ilumina el foco o no? A ver. ¿Se ve o no se ve, joven? Bien. Vamos a apagar, mire, vamos a presionar el interruptor y se apagó nuevamente nuestro foco. A eso se llama circuito eléctrico. Si nosotros queremos, podemos adicionar más 2 focos, 3 focos, etcétera, etcétera. Bien, esto simplemente de manera general, ¿no? Cómo es, digamos, que funciona un circuito eléctrico, ¿no? Aquí ustedes ya pueden tomar incluso una pequeña captura, ¿no? Esto ya puede ser un esquema ya, ¿no? De la instalación de un foquito controlado por un interruptor. ¿Ya? Entonces, es así entonces como se trabaja, ¿no? En un circuito. Vamos a ver si podemos trabajar con otro circuito, pero bueno. Pero la idea es eso, ¿no? Conocer, digamos, cómo es el esquema de un circuito eléctrico. ¿Se entiende entonces qué es un circuito? ¿Cómo funciona un circuito? ¿O alguien se ha perdido? Bien. Entonces, ahí teníamos entonces la función, ¿no? De un circuito. Esto obviamente nosotros lo vamos a hacer en nuestros tableros, en el colegio, de manera presencial, con cables, con interruptores, para que funcione, ¿no? Para que funcione los circuitos de iluminación. Y bueno, luego también tenemos lo que es una instalación eléctrica. ¿Qué es una instalación eléctrica para nosotros? Una instalación eléctrica simplemente es el conjunto de circuitos eléctricos que tiene como objetivo dotar energía eléctrica ¿a qué? A viviendas, a industrias, a centros comerciales, hospitales, infraestructura, ¿no? Etcétera, etcétera. Y bien, luego ya algunos otros aspectos que son muy importantes también que debemos tomar muy en cuenta, ¿no? Y luego también es algo muy importante que ustedes deben tomar muy en cuenta desde el principio, ¿no? Cuando comencemos a hacer ya algunas prácticas, algunas instalaciones, nos vamos a basar siempre en nuestra norma de electricidad. ¿Cuál es la norma de electricidad en Bolivia? Es justamente la NB 777, ¿no? Es para el diseño y construcción de instalaciones eléctricas interiores en baja tensión. ¿Qué significa baja tensión? Baja tensión significa desde 1000 voltios hasta 0 voltios. Eso es el margen de baja tensión. Entonces, cuando queremos hacer una instalación eléctrica de 100 voltios, 200 voltios, 250, 380, 500, 700, 800 voltios, nos debemos enmarcar en nuestra norma boliviana de electricidad, la NB 777.
Esta norma está vigente desde el 2015, ¿no? Ha sido la última actualización y sigue vigente. Mientras esta norma siga vigente, no podemos hacer ningunos cambios nosotros, ¿ya? Entonces, esta va a ser nuestra norma. Esta es la norma que a nosotros nos dice qué calibre de conductor debemos utilizar para circuitos de iluminaciones, qué calibre de conductor debemos utilizar para circuitos de toma corriente, para una ducha eléctrica, para aire acondicionado, cómo debe ser el sistema de puesta a tierra. Entonces, en esta norma, que es un texto de más de 220 páginas, pero yo ya lo he resumido lo más importante. De todas maneras, igual yo se les voy a proporcionar esta norma en el grupo para que ustedes puedan ir revisando, ¿no?, algunos aspectos y conociendo más a profundidad el contenido de la norma boliviana de electricidad. Con relación a esta norma, entonces, estimados participantes, hay que puntualizar también de que, o mejor dicho, conocer dónde se aplica. Esta norma se aplica a instalaciones eléctricas interiores en todo el territorio nacional. ¿Ve? Como bien dice ahí, ¿no? Se aplica a instalaciones eléctricas interiores en todo el territorio nacional, en toda Bolivia, cuya tensión de servicio entre fases sea inferior o igual a 1000 voltios. Si pasaría de los 1000 voltios, esta norma ya no sirve para nosotros, ya no es útil. ¿Y dónde no debemos utilizar? En espacios aéreos, marítimos, ahí ya no, o en vehículos, ya no tiene que ver nada la norma, ¿no? Ya no utilizamos en esa área, ¿ya? Entonces, esos datos debemos siempre tomar bien en cuenta, ¿no?, dónde se utiliza. ¿Alguna pregunta, alguna consulta hasta aquí, estimados participantes? Adelante. Bien, entonces esta norma entonces es nuestra regla, ¿no?, para que nosotros comencemos a hacer las instalaciones de cualquier tipo que el caso así lo amerite, ¿no? Luego también nosotros debemos conocer los circuitos, los diferentes circuitos, ¿no? Básicamente existen tres tipos de circuitos: circuitos de iluminación, circuitos de toma corriente y circuitos de fuerza. Cuando hablamos de circuito de iluminación, nos referimos a todo lo que viene a ser los focos, lámparas, ¿no? A eso se refiere circuitos de iluminación, ¿ya? Cuando hablamos de circuito de iluminación, simplemente estamos hablando de los focos. No tiene que ver absolutamente nada con los toma corriente o los enchufes como nosotros lo conocemos. Circuito de iluminación solamente es para el tema de los foquitos, nada más. Luego viene lo que son los circuitos de toma corrientes. Los circuitos de toma corriente son como la base de enchufe que nosotros llamamos, ¿no?, donde conectamos nuestros televisores, nuestro cargador de celular. A eso se denomina toma corriente. La norma boliviana de electricidad nos dice qué calibre de conductor vamos a utilizar para este circuito de toma corriente, qué calibre de conductor vamos a utilizar para el circuito de iluminación, qué protectores, ¿no?, con relación a los térmicos. Obviamente también la misma norma ya nos explica, ¿no? Además de eso, nos explica la norma qué colores de conductores vamos a utilizar, ¿ya? Todo eso nos indica la norma. Obviamente que nosotros, a manera que vayamos haciendo las prácticas, vamos a ir conociendo estos aspectos uno a uno, ¿no? Luego tenemos lo que viene a ser el circuito de fuerza. ¿Qué se entiende por circuito de fuerza? Circuito de fuerza es nada más y nada menos que la instalación de un toma corriente, una base de enchufe para máquinas que consumen mucha energía o son máquinas de mucha potencia, como por ejemplo un motor, una lavarropa, una ducha eléctrica. Son equipos que consumen mucha energía, son de mucha potencia, entonces para ellos se necesita un circuito de fuerza, ¿no? Un motor nosotros, por ejemplo, no podemos conectar donde ponemos nuestro celular o donde enchufamos nuestro televisor, ¿no? Se quemaría ese toma corriente. Entonces ahí se utiliza lo que viene a ser el circuito de fuerza, ¿ya? Entonces estos son los tres circuitos, digamos, que debemos utilizar o que debemos manejar en base a la norma boliviana de electricidad. Bien, estimados participantes, ya se va a cortar también la transmisión. Este es un tema también introductorio. Seguimos con lo que es la introducción. Para ir finalizando esta clase, una vez que se corte la transmisión, estimados participantes, voy a subir el formulario de asistencia al grupo del WhatsApp.
por favor les voy a solicitar que registren su asistencia ya, porque esa es una asistencia digital y eso queda plasmado con fecha y hora. Bueno, entonces, dicho esto, estimados participantes, si no hay más preguntas, si no hay dudas, por hoy vamos a dar por finalizada esta sesión y nos vemos el día lunes. El día de mañana voy a hacer algunos anuncios, estamos sujetos a una confirmación desde el colegio. Cualquier cosa estaré comunicándoles por el mismo grupo. Estimados participantes, entonces nos vemos en la próxima sesión. Permiso, buenas noches.